Comenzamos ahora con el capítulo 3, Educación. Vamos a partir primeramente de unas cuantas premisas, es decir, unas bases importantes para asimilar también la importancia de este aspecto de nuestro país, que es la educación. Primeramente es importante entender que la educación, a diferencia de lo que de repente como estudiantes a veces solemos pensar, pues que es una obligación, que es una carga, que es un peso, es importante que entendamos que la educación es un derecho humano esencial. La educación en gran medida es lo que nos hace ser seres humanos, es lo que nos hace pertenecer a una civilización. Los aprendizajes que vamos adquiriendo, lo que en la escuela aprendemos acerca pues de los descubrimientos, de los inventos, de todo el desarrollo que se ha dado a lo largo de la historia, es para que nosotros podamos alcanzar un nivel más alto de evolución. Sin la educación eso no sería posible. Entonces necesitamos primeramente ser conscientes de ello, de la educación como un derecho, y bueno, en la medida en que nosotros pues asumamos ese derecho, vamos a alcanzar también niveles más elevados en cuanto al desarrollo personal, en cuanto al desarrollo social. Dice ahí, la educación promueve la libertad. Entre más aprendes, entre más estudias, entre más conoces, más libre eres. Una persona que se queda en la ignorancia va a ser una persona muy manipulable, una persona que fácilmente se la va a someter, se la va a engañar. Entonces la educación nos brinda muchos de esos beneficios. Otra de las premisas es esta que tiene que ver con la cuestión del derecho y la legalidad. Ahí nos habla que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar condiciones suficientes para asegurar la educación de los mexicanos. Esto también está dentro de los primeros artículos de la Constitución, las que se conocen como las garantías individuales, y entonces el derecho a la educación está en el artículo tercero de la Constitución, y ahí menciona entonces que todos los mexicanos tenemos ese derecho, sin discriminación, sin diferencia de raza, sin diferencia de religión, de posición económica, etcétera. Todos tenemos derecho a la educación. Y esta educación, pues dice que debe ser una educación de calidad. ¿Qué significa eso de que sea una educación de calidad? En términos muy simples, yéndonos nada más a lo fundamental, vamos a hablar de que debe cumplir con estas tres características. Es importante que las asimilen ya desde ahorita, va a ser seguramente pregunta de examen. Las tres características que debe tener la educación de calidad. Primeramente, la asistencia. Los alumnos deben asistir a la escuela, o al menos ahora con las modalidades virtuales, más allá de lo de la pandemia. Sabemos que hay escuelas que ofrecen una educación a distancia. Bueno, de todos modos deben asistir de alguna manera, aunque sea de manera virtual, pues a las clases, a los contenidos que se les ofrecen. Esa es entonces la primera condición para que sea educación de calidad. La segunda condición debe ser que la permanencia. No es solamente cuestión de asistir a la escuela, sino de permanecer en ella, de permanecer de manera constante hasta culminar con el grado que corresponde. Y finalmente, el tercer eje dentro de esta educación de calidad va a ser los aprendizajes relevantes. Hay que asistir a la escuela, hay que permanecer en la escuela y hay que aprender. No nada más hay que ir a dormirse o a convivir con los compañeros. Es cuestión de aprender, de adquirir aprendizajes relevantes para la vida. Para que este derecho se vea garantizado, así como lo habíamos mencionado muy brevemente en la cuestión de la salud, que también es un derecho, pero hay ciertas condicionantes que incluso escapan de las manos del gobierno y que hacen que sea difícil llevar salud a todos los mexicanos. Pues aquí va a suceder lo mismo con la educación. Hay ciertos factores que dificultan que todos los mexicanos verdaderamente
tengan acceso al derecho a la educación. Vamos a ver 4 desafíos entre muchos otros. El primer desafío, dice aquí, es el tamaño de la población. La población total en México, 125, 135 millones de habitantes, es una población demasiado grande para la infraestructura y las características que tenemos como país. Así como mencionábamos en cuanto a la salud, que no había suficientes médicos, pues también hay que ver que no hay suficientes docentes tampoco. Y no hay suficientes docentes bien capacitados también para desarrollar esta actividad. De la inmensa población que tenemos en el país, pues todavía estamos dentro de ese reto demográfico del que hablábamos, que era el bono demográfico. Todavía hay mucha población en edad infantil y jóvenes que están en edad de estudiar. Dice, una tercera parte de la población total está en edad de estudiar. Entonces es muchísima gente a la que hay que atender. Eso hace precisamente que haya escuelas pues que están sobresaturadas. Nosotros tenemos ejemplos muy claros. En un salón no debería haber más de 25 estudiantes, más o menos, en promedio, pero pues conocemos escuelas en donde en un salón tienen 50, 60 alumnos ahí, todos apretados, precisamente por esto, porque no hay cómo darse abasto suficiente para tanta demanda de educación. El segundo reto que menciona aquí es la dispersión poblacional. También este aspecto lo habíamos mencionado cuando hablábamos de la salud. La población está muy dispersa. Hay comunidades que son muy inaccesibles y comunidades muy pequeñas. Entonces es prácticamente también imposible pensar que en una comunidad de estas características, una comunidad allá detrás de un cerro, que hay que bajar quién sabe cuántos cañones y pasar un río y todo eso para llegar hasta ahí, pues es muy difícil pensar que a esa pequeña comunidad se le vaya a llevar una preparatoria, una secundaria, que decir de una universidad. Entonces es un desafío muy grande. Dice 23% de los habitantes, pensémoslo, que es casi la cuarta parte de la población, vive en alguna de las 188.594 localidades rurales que hay en el país. Y de una vez vamos a dar esta definición. Una localidad rural va a ser aquella en la que hay, va a variar, pero vamos a decir que es en la que hay menos de 500 habitantes. Entonces, casi 200.000 comunidades con menos de 500 habitantes, pues les digo, es muy difícil a esas comunidades llevarles la infraestructura necesaria y el personal necesario para brindarles la educación que les corresponde. Otro de los retos es la diversidad lingüística. Aquí donde vivimos nosotros, en el estado de Guanajuato, probablemente no lo sentimos tan cercano, pero ya a nivel nacional hay un gran número de comunidades y en muchos estados hay una gran variedad lingüística. Muchas de las comunidades pues hablan todavía lenguas indígenas y pues no hay el personal, no hay los maestros suficientes como para poder ir y brindarles la educación en esa lengua indígena, que forma parte también del rescate de las lenguas. No va a llegar un maestro extranjero o extraño, por decirlo mejor, a tratar de brindar educación en un idioma que no es el de ellos, al menos no inmediata. el que lleguen a querer darles clases en español para muchas de esas comunidades indígenas pues es de alguna manera una agresión, una falta de respeto de parte de las autoridades, una especie de imposición para ellos. Entonces esto también va a dificultar este acceso a la educación. Y finalmente, pero uno de los puntos más importantes, pues también va a ser una vez más lo de la desigualdad social, la desigualdad en términos económicos. Esta situación de la pobreza va a afectar muchísimo la cuestión de la educación. Una persona no puede aprender si tiene el estómago vacío.
quieres que las personas aprendan, que adquieran aprendizajes relevantes, pues primeramente tienes que atender sus necesidades todavía más básicas. Y muchas de las personas que dejan de estudiar precisamente abandonan los estudios por razones económicas. Entonces va a ser otro de los grandes desafíos en cuanto a la educación. Vamos a abordar cada uno de los ejes, de los tres ejes que mencionamos, y primeramente vamos a enfocarnos en lo que es la asistencia. Aquí en esta diapositiva nos menciona que la cuestión de la asistencia, el que los niños y adolescentes asistan a la escuela, quizás no es tan grave cuando hablamos de primaria y de secundaria. En la primaria, la mayor parte de los niños en México que tienen entre 6 y 11 años, o sea que están en edad de asistir a la primaria, el 97% verdaderamente está asistiendo a la escuela. Son muy poquitos los niños de esa edad que por alguna razón no asisten a la escuela. Y nos menciona que se ha avanzado importantemente también en cuanto a la secundaria. La mayoría de los que terminan la primaria dan el paso hacia la secundaria. Son pocos los que se quedan, los que ya no continúan con ese nivel de estudios. Entonces el 91% de los niños, adolescentes de entre 12 y 14 años que están en edad de estudiar la secundaria, efectivamente lo hacen. Sin embargo, hay otros dos niveles. Estos 4 niveles son los que conforman lo que se conoce en México como la educación básica y que sería la educación obligatoria constitucionalmente. Entonces los 4 niveles de educación obligatoria es preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. De esos 4 niveles decimos hay 2 en los que no hay problema, que sería la primaria y la secundaria, pero los otros 2 sí implican un gran desafío en cuanto a la asistencia. En los niños que están en edad de asistir a preescolar, nada más 71% de esos niños asisten verdaderamente a la escuela, y de los que están en edad de estudiar el bachillerato, nada más el 67%, o sea, nada más 2/3 partes. Entonces ahí hay mucho que hacer todavía para lograr que quienes se encuentran en esa edad pues asistan a la escuela. Entre los niños de preescolar pues hay varias razones. Algunas razones pueden ser primeramente falta de conciencia de los papás, que piensan que preescolar no es un nivel tan importante, hay que tener al niño todavía ahí en la casa, que ayude con ciertas labores domésticas, y ya hasta que se cumpla 6 años entonces sí lo metemos a la primaria. Preescolar no sirve para nada, son puros gastos, les piden un montón de cosas, etcétera, etcétera. Entonces es la mentalidad de muchos papás, y por eso deciden mejor no meterlos a la escuela, sino hasta que están en edad de primaria. Algunos otros papás, sobre todo los papás que tienen su primer hijo, pues el cariño hacia el hijo es tanto que no lo quieren soltar pronto, y entonces en vez de meterlo a primero de preescolar están todavía queriendo retenerlo ahí en casa, y mejor que espere todavía otro año y lo metemos ya hasta segundo o hasta tercero de preescolar. Al cabo este preescolar no importa tanto. Esa es la idea con la que se quedan, y después estos niños pues van arrastrando grandes rezagos en cuanto a su educación. En cuanto a los chicos que están en edad de bachillerato, pues muchos de ellos dejan de estudiar más bien por la cuestión del trabajo. Una vez más, las condiciones económicas de sus familias a veces los obligan a tener que abandonar los estudios y mejor apoyar económicamente a sus familias. Hay muchas otras razones, pero quizás esa sea alguna de las más importantes. Aquí nos sigue hablando de lo mismo. Nos menciona en esta diapositiva pues el impacto de la pobreza en la educación. Principalmente dice en cuanto a la población indígena, pues esto se acentúa todavía mucho más. Los porcentajes se elevan mucho más en personas que viven o que pertenecen a comunidades indígenas, aquellos que viven en localidades muy aisladas, o también influye el hecho de que los papás no tengan la escolaridad suficiente. Los papás que tienen altos niveles de escolaridad, los papás que terminaron su bachillerato, que tienen alguna licenciatura, pues van a hacer todo lo posible para que sus hijos se preparen adecuadamente.
muchos papás que tienen niveles bajos de escolaridad o que no tienen escolaridad, pues probablemente no le den tanto énfasis o tanta importancia a la preparación académica. Eh, Aquí nos presenta el hecho de lo que ya mencionábamos de los alumnos que están en edad de estudiar el bachillerato, y pues dice, muchos están en pobreza alimentaria. Muchos de estos jóvenes entre 15 y 17 años, pues a veces se van a la escuela y se van sin comer o medio mal comidos, luego se nos andan desmayando ahí en la escuela. Y entonces pues obviamente lo que ya mencionábamos, una persona que tiene el estómago vacío, que en el salón le están gruñendo las tripas, pues no se va a concentrar y no va a aprender y va a estar pensando en otras cosas que en la escuela. Entonces es muy probable que esos jóvenes pues abandonen los estudios, aunque ahorita estamos en el aspecto de la asistencia más bien. Hay algunos que combinan ya estudio y trabajo a esa edad y también se les hace muy pesado. Esta diapositiva nos presenta una realidad interesante, que es el hecho de cómo pues se van presentando las características de la educación por cuestión del género. Mientras que hace todavía 10 o 15 años la, la mayoría de quienes estaban en nuestras aulas eran varones, poco a poco, por muchos factores sociales, eso ha ido cambiando y de hace unos años a la fecha, pues cada vez son más las mujeres las que llenan los salones de clase y los hombres pues se están quedando rezagados. Los hombres abandonan con más facilidad sus estudios, eh, y ustedes lo pueden constatar en sus grupos. Actualmente la mayoría son mujeres, y te vas a cualquier nivel y así es. Incluso en niveles como en primaria ya son la mayoría las niñas. No para decir que eso sea positivo o negativo, es simplemente un fenómeno que se ha venido presentando en los últimos años. Eh, bueno, aquí una vez más, pues el impacto de la sociedad en la que vives. Si es una sociedad indígena, pues batallas más para acceder a la educación. Este, no, miento, esta diapositiva ya más bien nos brinca al segundo eje. Esta tiene que ver ya con el aspecto de la permanencia. Y entonces nos menciona aquí, de los alumnos que entran a la primaria, no todos terminan su primaria en 6 años. Muchos niños empiezan su primaria y por diferentes razones, una vez más ahí la mayor responsabilidad es en cuestión de las familias. Por diferentes razones los niños ya no terminan su primaria en 6 años. Dice, nada más el 72% de los estudiantes que entran a la primaria la terminan en 6 años. Otros se salen y luego regresan y luego pierden años y luego ya la andan terminando mejor, de forma abierta o etcétera. ¿Por qué se salen? Bueno, pues porque muchas veces, mientras están estudiando la primaria, empiezan ciertos problemas familiares, que ya se andan divorciando los papás y entonces en ese proceso, pues los niños son separados o del papá o de la mamá y que no quiero ya que lo vea, y muchas veces eso lleva a que el papá o la mamá decida mejor separarlos un tiempo también de la escuela. En otras ocasiones los papás pues se los llevan a Estados Unidos, o hay muchas razones, pero 72%, prácticamente sería 3/4 partes de los niños son los que terminan, y una cuarta parte no la acaba en 6 años. Sí la terminan, pero no en 6 años. Entonces aquí decimos, estamos hablando de la permanencia en la escuela. Eh, Luego, hacia la secundaria, ya nos menciona, el 97%, ya lo habíamos visto, el 97% pasan todavía a la secundaria, pero 4/5 partes no la terminan en 3 años.
Aquí ustedes ya lo tienen también más fresco. Se les vendrán a la mente compañeros que empezaron con ustedes en la secundaria y se salieron y ya después por ahí regresaron, o ya luego también buscaron otra alternativa para poder concluir su secundaria. 4/5 partes si la terminan en 3 años, 1/5 parte no. Eso en cuanto a la secundaria. Después terminan la secundaria y pasan al bachillerato. Ya decíamos, no todos, ahí se pierde también parte de la población que debería continuar su bachillerato. Y estando en el bachillerato, nos menciona aquí 15% de los alumnos que entran al bachillerato durante el primer semestre, en nuestro caso durante el primer cuatrimestre, se salen de la escuela. También esto ustedes lo tendrán muy fresco, sobre todo en fin de semana se da un poco más este fenómeno. Y para nosotros como institución, pues siempre que se acaba el primer cuatrimestre es ponernos a temblar un poquito, porque es tener la esperanza de que todos regresen, pero sabemos que en muchas ocasiones no es así. Finalmente, pues nada más 62% de los estudiantes que ingresan al bachillerato lo terminan en el tiempo correspondiente. En nuestro caso, pues lo terminan en sus 2 años. En los bachilleratos que son de 3 años, bueno, 62% en términos generales, pues lo terminan en 3 años, etcétera. Entonces es un porcentaje muy bajo, apenas un poco más de la mitad. Y en el siguiente párrafo nos habla de un estudio que se hizo. Se tomaron como referencia 1000 niños en el ciclo escolar 2001 al 2002 y se les dio seguimiento a lo largo de toda lo que fue su formación de educación básica. Al final, 12 años después, digamos, aquí sin considerar lo que sería el preescolar, nada más 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de bachillerato, nada más 438 terminaron su formación básica hasta el bachillerato, menos de la mitad. Si se toma en cuanto a género, pues las niñas, dice, son más constantes. 465 de cada 1000 lograron concluir, mientras que nada más 411 niños varones. Aún así las cifras son muy bajas, menos de la mitad en ambos casos. Y ahora vamos muy rápido porque ya se me alargó el video en cuanto a los aprendizajes, que es nuestro tercer eje. Desde preescolar, pues está pensado para que el niño vaya adquiriendo habilidades, aprendizajes importantes que le van a ser de utilidad en los niveles posteriores. Sin embargo, también por muchas razones, en muchas ocasiones, pues por falta de compromiso de los profesores, en otras ocasiones por falta de compromiso de los padres de familia, etcétera, factores variados, no se logran los aprendizajes requeridos. Y entonces, de los niños que están terminando el bachillerato, dice, hay un 10% que debería ya saber que se lee y se escribe de izquierda a derecha y no lo saben. También cuando un niño termina preescolar, pues se espera de él que ya sepa comparar grupos de objetos, por colores, por tamaño, etcétera. Y 10% de estos niños no tiene esa capacidad. Dice, esto se incrementa, o este porcentaje se eleva mucho más si consideramos únicamente los niños que terminan su preescolar en comunidades pobres, en comunidades desfavorecidas y en comunidades indígenas. Luego, un niño que termina la primaria, pues también ya debería llevar conocimientos mucho más amplios. Un niño que termina la primaria debería saber encontrar información en un documento, como un directorio telefónico, un plano de una ciudad, un diccionario, un libro de texto, etcétera. Deberían saber resolver operaciones básicas de multiplicación y división con números enteros, y algunos otros conocimientos, bueno, pues de ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera. Sin embargo,
15% de los alumnos que terminan la primaria, dice, no saben encontrar información en un documento, etcétera. Ahí vienen los porcentajes. Entonces ya vamos arrastrando estos rezagos. Estos niños van a pasar al siguiente nivel, pero van arrastrando esas lagunas, y entonces van a batallar todavía mucho más en el siguiente nivel. Y aquí me detengo un poco, también para mencionar que desde hace varios años, pues nuestro país le ha empezado a dar un giro diferente a la educación. En años recientes, pues lo que importa ya no es tanto para el gobierno los aprendizajes que logran los alumnos. Lo que ha empezado a importar más, pues han sido las estadísticas. Estábamos a nivel mundial con las estadísticas muy bajas, muchos de nuestros alumnos desertaban, se salían de la escuela, había muchísimos reprobados y el gobierno dijo, ¿saben qué? Ya, vamos a levantar esas estadísticas, y entonces para que ya no haya reprobados, maestros ya no reprueben alumnos. Aunque sean bien burros, ustedes pónganle la calificación mínima, pero pásenlos. Que los alumnos ya no se salgan de la escuela. Y si hay algún alumno que se sale de la escuela, tú como director, tú como maestro, tienes que ir a buscarlo hasta su casa y convencerlo de que regrese, etcétera. Y entonces, pero les digo, no porque les interese a los gobiernos los aprendizajes, que se supere esa persona, sino simplemente les interesan ir por ahí manipulando las estadísticas. Entonces, les digo, estos chicos, en vez de reprobar, pues van a pasar al siguiente nivel, y tampoco se les va a poder reprobar en el siguiente nivel, y entonces van a ir arrastrando unas carencias cada vez más grandes. Ya en la secundaria, de un alumno que termina la secundaria, pues se esperaría ciertos conocimientos. Una vez más, ahí vienen conocimientos de ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera. Me voy a la parte media de la diapositiva, en donde dice que la tercera parte de los alumnos que terminan la secundaria no logran identificar dentro de un texto argumentativo la opinión del autor, por ejemplo, ni la estructura de estos tipos de textos. O sea, no saben cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, cuál es la conclusión, cuál es la opinión del autor y cuál no es la opinión del autor, etcétera. La mitad de los alumnos no puede resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. Una ecuación, por ejemplo, 5x más 3 es igual a 18. No saben cómo resolverlo. Y aquí pues ya empiezo a aventar pedradas. ¿Cuántos de ustedes sienten que se encuentran más o menos en una situación parecida? Pero aquí estamos hablando de la secundaria. Entonces un alumno que concluye su secundaria debería ya saber eso, y sin embargo muchas veces no lo tienen. Y nos dice aquí, entre los alumnos de telesecundaria también estos porcentajes se elevan mucho más. No tanto quizás por la calidad de los maestros o de las escuelas, sino por las condiciones en las que viven estos alumnos. Las telesecundarias, que son de comunidades con mayores carencias. Ahora, de los alumnos de bachillerato, aquí ya les pega directamente a ustedes. Dice el 40% de los que están en primero de bachillerato no es capaz de reconocer la idea principal de un texto si la información no es explícita. Si, por ejemplo, en las diapositivas no les pongo la definición de desigualdad social es esta, pues hay algunos de ustedes que no son capaces de encontrar una definición o de extraer una definición de un texto si no está ahí explícito. Y muchas veces, aún estando ahí explícito, también hay quienes no saben encontrar esa información. No saben relacionar el contenido de lo que están leyendo con sus propias experiencias. La mitad de los alumnos de primero de bachillerato presenta dificultades para el razonamiento lógico matemático. Se les dificultan enormidades las matemáticas. Y bueno, pues aquí en esta última diapositiva se nos menciona esta organización
ya de una vez va a ser importante que nos lo aprendamos, porque también va a ser pregunta de examen. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización internacional compuesta por varios países miembros, pues que se han comprometido a buscar precisamente eso, la cooperación y el desarrollo económico de los países. Pero para que se dé este desarrollo económico, pues deben solventarse ciertas carencias primero. Una sociedad, un país no se puede desarrollar económicamente si tiene bajos niveles educativos, si tiene bajos niveles de salud, etcétera. Entonces esta organización se enfoca en muchos de estos aspectos sociales para ir levantando la economía de los países. La OCDE entonces pues tiene por ahí sus pruebas. Vamos a analizar en el siguiente video lo de la prueba Planea. Es una prueba diseñada precisamente por los parámetros establecidos por esta organización. Entonces la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico analiza, evalúa los niveles educativos, les digo, entre otras cosas, pero el nivel educativo de todos los países miembros, y pues presenta cuáles deberían ser los parámetros. Hay un promedio, y sin embargo dice el 30% de los estudiantes de 15 años en otros países, en los países más desarrollados, pues el 30%, la tercera parte de los estudiantes de 15 años, se encuentran en los niveles más altos de desempeño. En México, pues nada más el 16%, y eso, estamos siendo muy optimistas, se encuentran en esos altos niveles de desempeño. Entonces nosotros nos encontramos muy por debajo del promedio, comparándonos con otros países en cuanto a eso, en cuanto a los niveles de desempeño relativos a la educación.